El siguiente programa es de clasificación O, de opinión, apto para todo público. Por Radio Democracia y Democracia TV presentamos Focus, los ojos de la democracia, con Marlon Puertas. Bienvenido. Estimados amigos, bienvenidos a un nuevo programa, bienvenidos a un nuevo año de entrevistas de este programa Focus en Democracia que se transmite desde los estudios de la Radio Democracia en la capital de la República, en Quito. Hoy es 4 de enero de 2017, comenzando un año político netamente electoral. Ayer el Consejo Nacional Electoral declaró oficialmente inaugurada la campaña política electoral que el 19 de febrero nos va a llevar a elegir al presidente de la República, vicepresidente y a una nueva Asamblea Nacional. Campaña oficial, solo por la palabra, porque todos los candidatos prácticamente se han adelantado en sus movilizaciones, en sus gastos, movimiento en redes sociales, etc. Así que tenemos hasta el 16 de febrero, entiendo, un intenso movimiento político, electoral, de ofrecimientos. Prácticamente nos están ofreciendo el oro y el moro, todos los candidatos, para convencernos de que ellos son los mejores. Pero en el transcurso de la campaña también se han dado, mejor dicho, varias denuncias que preocupan sobre la transparencia del proceso electoral que se viene. Ya todos sabemos que al frente del organismo electoral, del CNE, está el señor Juan Pablo Pozo, un admirador del presidente Correa, que llevó hasta su familia incluso a tomarse fotos en Carondelet, muy sonriente él. Y el resto de vocales del Consejo Nacional Electoral también pues han hecho muchos esfuerzos para demostrar que están desligados de los deseos del régimen correísta. De esta manera se han desarrollado las cosas y hay personas que han presentado serias denuncias respecto a las irregularidades que se dan en el proceso electoral, como por ejemplo un padrón que incluye fallecidos, que lo ha hecho uno de los invitados que tenemos el día de hoy, que es el doctor Néstor Marroquín. Ingeniero Néstor Marroquín, gracias por la corrección. Hay que decir que Néstor Marroquín ha trabajado en registro civil y fue auditor electoral, y al momento es también candidato a la Asamblea por el partido Sociedad Patriótica. Así que lo tenemos que decir para que quede con transparencia el asunto, pero sobre todo es una persona que se ha adentrado en el tema del padrón. Comencemos por ahí, ingeniero. ¿Qué es lo que usted detectó? Usted salió públicamente a decir que el padrón electoral tenía una serie de inconsistencias que ponía en peligro incluso la transparencia de las elecciones de febrero próximo. ¿Qué encontró usted? En primer lugar, buenas tardes, doctor Puertas, y gracias por la invitación. Deseándole feliz año a la ciudadanía y en particular al personal de aquí de Democracia TV, Radio Democracia, EXA y toda la familia. Muchas gracias. Democracia. Efectivamente, nosotros venimos con una lucha personal, porque desde el año 2006, que digamos un poquito antecedente, en el 2004 empezó a hablarse de la modernización del registro civil, como causa nacional, como política de Estado, para que la información de la ciudadanía, la identidad nacional esté garantizada de alguna manera. Esto me llevó, porque me llamó la atención la detención del señor Simón Trinidad. Recordará el famoso integrante de las FARC, que fue deportado justamente en el gobierno de Lucio y con Gutiérrez, papeles de ecuatoriano. Y con papeles de ecuatoriano. Así es. Entonces, ante esa circunstancia anecdótica, me preocupé de buscar información. Obviamente no tenía ninguna vinculación con el tema ni político ni funcionario público, desde el interés ciudadano. Entonces, las notas de prensa las empecé a colectar. Para el año 2006 ya empezaron a haber más casos, como por ejemplo el famoso canciller de las FARC, el señor Rodrigo Granda, la señora Nubia Calderón, que era la pareja de Franklin Aizaya. Y recordaremos que estos personajes para el año 2008, en el ataque de Angostura, tomaron cierta relevancia, ¿no? Porque uno de los fallecidos creo que fue este señor Aizaya. Salieron a la luz, así es. En todo caso, este interés de colectar esta información nos motivó a adentrarnos en la problemática primero del registro civil y ver que efectivamente, históricamente, no hablemos del tema de este gobierno en particular, de estos 10 últimos años de gestión, sino históricamente, digo yo, desde que se retomó la democracia.
porque en la historia hablemos que en el año 80 empezó a funcionar con computadoras del registro civil. En 1925 empezó a funcionar en sí en la dirección del registro civil. Previamente que en 901 el general Eloy Alfaro la creó con decreto ejecutivo. Y el poder de la curia hizo que 25 años se mantenga el poder del bautismo, ¿no? En todo caso, esta problemática nos llevó a colectar esta información. Para el año 2007 entro a trabajar como coordinador de gestión tecnológica en la Dirección General de Registro Civil, por colaborar con el proceso de modernización. Y en estas circunstancias hago el primer intento de depurar la famosa base de datos. Y nos empieza a salir bastantes inconsistencias. Ejemplo de estas inconsistencias, matrimonios donde el hombre está casado y la mujer divorciada, por ejemplo. O el hombre consta soltero, la mujer casada. O divorciado el uno, el otro casado. Entonces estas inconsistencias nos arrojaron un valor relativamente alto de personas, cerca de 700.000 parejas. Para ir entendiendo, esto era parte del proceso de modernización que a la vez implicaba que los datos que estaban en papeles, en los grandes archivos, por ejemplo, que hay aquí en Turubamba, al sur de la ciudad, se vayan digitalizando. Efectivamente. Y al hacer ese trabajo empezaron a aparecer estas inconsistencias. Bueno, esto fue un proceso previo al proceso de modernización. De digitalización. De digitalización, o sea, de modernización en general. Cuyo primer proceso era el tema de la digitalización del archivo de Turubamba. En todo caso, este proceso técnico que se hizo nos levantó la sospecha y ya la duda de que realmente esté íntegra la base de datos. Íntegra en el sentido de que los datos correspondan. Otra de las circunstancias que saltaron a la vista fruto de este trabajo es ciudadanos o cédulas de ciudadanía emitidas legalmente, pero que no constan en la base de datos. Y este es un valor bastante significativo, son 519.000 números de cédula aproximadamente. Empezamos a verificar que efectivamente fallecidos con 40, 50, 30 años de defunción no estaban registrados como fallecidos. Y que estas inconsistencias se han venido manteniendo hasta el último proceso de auditoría, que tuvimos la oportunidad de ser auditores desde el 21 de marzo para estas últimas elecciones, y que con toda esta carga de información que la teníamos, tuvimos la oportunidad, digo yo de oro, de publicarla ante la prensa y de confrontarles a los funcionarios del registro civil para el 29 de marzo que se dio este conversatorio, y que ellos públicamente admitan que existen estas falencias. ¿Cuántos fallecidos todavía siguen constando en la base de datos del registro civil como que estuvieran vivos? A ver, es un dato indeterminado. ¿Por qué digo que es indeterminado? Nosotros hicimos un muestreo con miles de datos, pero un muestreo breve. Y es uno de los ciudadanos famosos que fueron publicados históricamente por la prensa, el señor Marino Tiberio Moya, que desde el año 2009 ha sido denunciado que consta en el padrón electoral y por tanto en la base de datos del registro civil como vivo, y que nunca le pudieron depurar esta información, cuando desde el año 2009 ya se denunció que está esta persona fallecida y que constaba como viva, hasta que digo en este día 29 de marzo pues se confrontó esta información, una muestra pequeña, unos 20, 30 ciudadanos, porque también el tiempo no nos daría para publicar miles, pero sí tenemos miles de datos que verifican esta inconsistencia. No puedo dar un valor exacto porque es un dato indeterminado. A diferencia de los números de cédula que te comentaba que están faltantes, que son alrededor de 519.000. 519.817 el valor aproximado. De cédulas que se emitieron y no constan en la base de datos. También el tema que nos saltó la atención, y mucho la atención, y que hoy día vamos a lanzar públicamente la primicia para la ciudadanía, personas que tienen 2 o más números de cédula. Pero el detalle es que estas cédulas están activas. Las dos. Porque, claro, no es que la una anuló a la otra. Sí, porque en total hablamos de cerca de 100.000 personas que en algún momento, por error del registro civil, por error del mismo ciudadano, digamos, que se olvidó que fue a cedularse de pequeño y no se recuerda el número, entonces sacó otra cédula, que puede haberse dado ese caso. Pero el detalle es que cerca de 12.000 personas tienen activas
2 números de cédula. Y para el tema electoral puntual, es que están habilitadas para poder votar 2 o más veces. Qué interesante. Entonces, este detalle fue comunicado ya cuando Omar Simón era presidente del CNE, en el año 2009. Se hizo la denuncia pública. Y es inconcebible que teniendo la información desde el año 2009, no hayan podido depurar esta información. Estamos hablando de casi 7 años. Y es un trámite sencillo, me imagino, ya con la tecnología que hay, el dar de baja uno de los números de la cédula que están habilitados. La ley anterior de registro civil decía que el primer número de cédula es el válido. Puede tener 2, 3, 4 números, no importa. El número válido es el primero. Y automáticamente, de oficio, o sea, aquí no se necesita que el ciudadano vaya a decir, quiero anular este número de cédula. De oficio, el funcionario tiene la capacidad de anular el segundo, o el tercero, o el cuarto número de cédula. Y solo tiene que tener un número de identificación. El primero. Eso es lo que manda la ley. ¿A quiénes encontró usted en esta lista de personajes que tienen doble cédula? ¿Hay algunos famosos tal vez? A ver, por ejemplo, ¿no? En su momento, en el año 2007, creo que fue el escándalo que se hizo pública la doble cédula del que era ministro de gobierno, el doctor Gustavo Larrea, por ejemplo, famoso, ¿no? Claro, obviamente una cédula ya anulada y la otra vigente, pero tuvo 2 números de cédula. En el caso particular, y para estas elecciones nos ha sorprendido, y dentro del proceso de chequeo o de ubicar las juntas que tienen estas inconsistencias, que estamos haciendo ya el proceso técnico para hacer esta publicación formal antes del día de las elecciones, pues nos aparece un dato interesante, que el señor Carlos Marx Carrasco, ex ministro de Relaciones Laborales, es director del SRI, un alto funcionario de este gobierno, pues también ha tenido 2 números de cédula. Y también está habilitado para votar 2 veces en la Junta en Cuenca. Tiene las 2 cédulas activas. Y el detalle es que las 2 números de cédula están activas, por eso es que puede constar 2 veces en el padrón. Porque si tuviera una cédula anulada, ya solo consta la una. Y eso es un proceso automático. Entonces, estos 12.000 casos que hemos podido evidenciarlos, esos 12.000 casos se mantienen en el padrón. Y que gracias a que el mismo CNE el 14 de octubre entregó a las organizaciones políticas el padrón depurado, entre comillas, padrón que se aprobó el 4 de octubre, pudimos hacer el trabajo técnico pericial para determinar que las inconsistencias no han sido corregidas. Y se le entregó, justo con el asambleísta ingeniero Gutiérrez, se les entregó para que el CNE verifique a ver si estamos equivocados en ese examen pericial. Se entregó esto el día 23 de noviembre. Y hasta la fecha se ha tenido una respuesta, que nos digan, o estamos mintiendo, estamos equivocados, o qué es lo que... O ya han empezado las investigaciones. Recibimos al asambleísta Gilmar Gutiérrez del Movimiento Sociedad Patriótica también, para tratar este tema de las inconsistencias o irregularidades que se están dando en el desarrollo del proceso electoral. Bienvenido, asambleísta. Usted ya va a ser, creo que 1 año, ya alertó de los problemas que se vienen dando en el proceso electoral. Vi por ahí que ya presentó una denuncia en abril, luego en septiembre nuevamente insistió, hasta que incluso fue a la Fiscalía. Fue usted a la Fiscalía a presentar una denuncia contra el CNE. ¿Qué ha pasado con las denuncias y en qué sustenta usted sus acusaciones de que aquí se está fraguando un fraude? Bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad. Permítame una corrección. La primera demanda penal en la Fiscalía General del Estado la presenté en el año 2009, después del proceso eleccionario del 2009, lógicamente. ¿Qué pruebas adjuntamos a esa demanda penal? Adjuntamos más de 1.000 casos de actas de escrutinio duplicadas, es decir, 2 actas de una misma mesa electoral con diferente firma de presidente y secretario de mesa. Y diferentes resultados. Y diferentes resultados, lógicamente. Es decir, una acta la firmaron y la llenaron en la mesa y la otra acta pues la llenaron en cualquier parte. Ahí nomás hay el cometimiento de varios delitos. Para empezar, falsificación de firmas, porque lógicamente unas firmas de presidente y secretario eran falsas. Ahí también hay un delito de duplicación del KID electoral. Es decir, no elaboraron un solo KID electoral por junta receptora del voto. Porque el acta era un acta válida. Era claro, un acta impresa por el Instituto
de los militares. No, pues, ¿O no? claro, la particularidad también es esa, que hasta el 2008 el Instituto Geográfico Militar imprimía los kits electorales. Para el proceso electoral 2009, 2011, 2013, le quitaron al Instituto Geográfico Militar esa responsabilidad y contrataron empresas privadas. Para que impriman. Exacto, para que Que se impriman la y devolvieron elaboren para este proceso, creo. el kit electoral. Parece que para este proceso le devolvieron al Instituto Geográfico Militar nuevamente esa responsabilidad. ¿Y cómo accedieron ustedes a esas actas duplicadas? Mire, frente a esto nos pusimos a recolectar, diría yo, porque empezaron las denuncias de varias provincias. Y cuando se dieron las denuncias de varias provincias, nos dimos el trabajo de movilizarnos para recolectar todas esas denuncias. Denuncias justamente alrededor de eso, a duplicaciones de actas, por un lado. O sea, mire, eso es grave. Y aquí, pues, igualmente hay dos elementos que configuran fraude, ¿no? Por lo menos dos. El uno, que es la elaboración de doble kit electoral, doble juego de kit electoral. Y el otro, justamente, que es la falsificación de actas de escrutinio para, lógicamente, manipular el escrutinio, manipular el conteo de votos. ¿Qué más le entregamos a la Fiscalía en el año 2009? Resultados publicados por el mismo Consejo Electoral, en la misma página web del Consejo Electoral, que por decir, a las 7 de la noche, el número de votos, por poner el ejemplo de Sociedad Patriótica, ya no recuerdo los números exactos, ¿no? Sí. Pero por decir 200.000 planchas. Resulta que una hora más tarde habían asignadas 150.000 planchas. Es decir, un sistema informático que restaba la votación. Esas pruebas también la obtuvimos de la misma información o del mismo centro de cómputo del Consejo Electoral. En el año 2009 yo ya llegué al mismo Consejo Electoral a denunciar que había una banda de robavotos. Y la prensa recogió mis declaraciones. Es decir, desde el 2009 hemos venido con estas denuncias. En octubre del 2015 denunciamos algo gravísimo, ¿no? De lo que se estaba comentando hace un momento, que fue la existencia de más de 2 millones de sobres registro. Es decir, la existencia de más de 2 millones de exceso en el registro electoral. Un padrón inflado. Un padrón inflado, exactamente. Y eso es gravísimo. Es tan grave que en la actual ley de elecciones, en el artículo 43, numeral 3, consta como causal de nulidad de las votaciones la alteración del registro electoral. Sin embargo, frente a esa denuncia tan grave, la respuesta del Consejo Electoral es la persecución, ¿no? La persecución, por un lado, el querer desprestigiar o minimizar estas denuncias, estas demandas, acusarnos de que estamos en campaña, etcétera, etcétera. Pero no se da paso a una investigación real. Y una de las últimas denuncias, porque hemos acudido varias veces al mismo Consejo Electoral, a la Fiscalía General del Estado en el 2016, pues acudimos varias veces. No nos hemos quedado solamente en la denuncia pública. Hemos ido a presentar demandas penales. En la Fiscalía General del Estado, entre otras las pruebas que presentamos en la segunda demanda que presentamos en el año anterior, justamente adjudicamos la información o entregamos la información de la base de datos del Consejo Nacional Electoral. Información en la que se establecía que personas nacidas entre 1800 y 1900 habían sufragado y les habían emitido los certificados de votación a estas personas. Eso estaba fue presentado ya a la Fiscalía esto. Lo presentamos en la Fiscalía. Que tenemos acá en Ecuador. Exactamente. Esto primero presentamos en el mismo Consejo Electoral. Se nos ofreció una apertura a investigar esa demanda, pero no se dio paso. Como no se dio paso en el Consejo Electoral, ¿qué nos queda? No nos queda otra alternativa. No es que nosotros estamos aquí, como me acusan, como les escucho a las autoridades del Consejo Electoral, acusarme de que queremos buscar protagonismo político, queriendo desprestigiar al organismo electoral. Ni lo uno, ni lo otro. Siempre hemos ido primero al Consejo Electoral a decirle, señores, miren, hay esta irregularidad, investiguemos. Frente a la respuesta de no, o mejor dicho, a la respuesta nula o a la ninguna respuesta, es que no nos queda otra cosa que acudir ante los medios de comunicación y acudir a los organismos de control, en este caso Fiscalía, organismos internacionales. La Fiscalía no es que ha hecho mucho después que presentaron ustedes la denuncia, supongo.
Sí, lamentablemente no mucho, como usted dice, llamaron a rendir mi versión, la versión de algunos miembros del Consejo Nacional Electoral, que lógicamente ellos niegan esta posibilidad, pero no se da paso a las acciones que nosotros pedimos que se realicen, como por ejemplo mantener en cadena de custodia la base de datos del Consejo Electoral. Ahí está la información del voto de los muertos. Que es la misma que del registro civil, supongo. No. La base de datos del Consejo Electoral, ahí consta quienes sufragaron y quienes no sufragaron. Okay. Y ahí consta los sufragantes muertos. Ahí consta en la base de datos del Consejo Electoral. Que lógicamente a estas alturas pueden haber manipulado también esa información. Porque no se lo puso en cadena de custodia. No se lo puso en cadena de custodia, no se nos permitió como asambleísta. Yo como asambleísta tengo la obligación de fiscalizar. Los funcionarios públicos tienen la obligación de en 15 días dar respuesta y permitir esas acciones de fiscalización. No se ha permitido. Como organizaciones políticas tenemos la facultad de control garantizada en la Constitución. Tampoco se permite. Ni como organización política, ni como asambleísta, no se da paso a este tipo de investigación. Y entonces aquí tengo que decir que es totalmente falso lo que el Consejo Electoral menciona de que se han hecho auditorías, de que el proceso es transparente. Más bien esa actitud nos confirma lo que también hemos denunciado, que hay un plan de fraude en marcha. Y ya con evidencias, ¿no es cierto? Con evidencias como las que mencionó el ingeniero Fernando Marroquín. Evidencias de que el registro electoral con el que vamos a enfrentar las elecciones del año 2017, o sea, de este año, de 19 de febrero de este año, en ese informe se demuestra claramente que el registro electoral no ha sido depurado. Ni siquiera se les ha sacado a esos fantasmas famosos, a esos muertos denunciados desde el año 2009, a esos miembros de las FARC denunciados desde el año 2009. Siguen constando en el registro. Ellos siguen ahí entonces. Pero por favor, mire... Y esas personas todavía siguen teniendo certificados de votación, es decir, alguien acude a la mesa de votación el día de las elecciones y le dan un papel. Eso tendremos que verificar ya después del proceso electoral, ¿no es cierto? Lo que hemos verificado que en los procesos electorales anteriores, 2009, 2011, 2013 y 2014, que ya pasaron, en esos procesos electorales votaron estos fantasmas, que sin estar presentes votaron y les entregaron certificados de votación. Eso está demostrado. No es una denuncia, eso es con pruebas, en base a información oficial del Consejo Electoral. Pero mire, y permítanme, nosotros nos hemos cansado de presentar estas denuncias, y como dije, no es ni la intención, ni el protagonismo, ni el desprestigio al Consejo Electoral. Hemos venido realizando estas acciones y pidiendo una investigación. Mire, a los mismos miembros, a los consejeros, ¿cuántas veces les estamos emplazando? Que nos digan, por ejemplo, aquí en este medio de comunicación que lo podemos hacer, o en el lugar que ellos digan, con los técnicos que ellos quieran, para ahí ante los ojos del Ecuador entero demostrarles. Porque ¿qué es lo que pasa? Nosotros aquí... ¿Se han reunido entonces? ¿No les han dado la oportunidad a usted de exponer sus argumentos en el pleno del CNE? Pero decir, por lo menos para demostrarle que está equivocado, si fuese el caso. ¿No hay esa oportunidad? No hay esa posibilidad, no existe esa posibilidad. Como digo, ni siquiera como asambleísta que la Constitución me obliga a fiscalizar y que hemos intentado hacer esta fiscalización, estas auditorías, no se da paso, no se permite. Ni siquiera como organización política que la Constitución nos garantiza, como dije hace un momento, la facultad de control, tampoco se da paso. Y nos hemos cansado de emplazarle al presidente Juan Pablo Pozo que en el lugar que él diga, porque no es justo tampoco para la ciudadanía que ahora nosotros, una vez más, estamos advirtiendo de estas gravísimas irregularidades y claro, mañana salen otra vez las autoridades del Consejo Electoral a decir no, todo lo que dicen los señores es intención de desprestigiar, es protagonismo político, porque todo es transparente. Y hasta ahí llega. O sea, no puede ser que la ciudadanía esté en ese ping-pong. No puede ser frente a denuncias tan graves. Pero en todo caso, otra cosa que quiero mencionar y decirles a los ecuatorianos y ecuatorianas y pedirles de favor, ante la duda debemos hacer control electoral. Si no hacemos control electoral nos vamos a arrepentir posiblemente todo el resto de nuestra vida. ¿Qué pueden hacer los ciudadanos? Si no me creen, pero ante la duda hagamos control electoral. Porque ¿Qué sugiere? ¿Qué les está proponiendo el Consejo Electoral no va a hacer nada.
Sí, permítame, solo termino la idea nomás. El Consejo Electoral tiene la consigna de favorecer en el próximo proceso electoral al partido oficialista, Alianza País. Esa es la consigna que tienen, esa es la orden que tienen y se van a jugar el todo por cumplir esa orden. ¿Qué nos queda a la ciudadanía? Hacer control electoral. ¿Cómo? Nosotros les hemos presentado a los ciudadanos un plan estratégico que tiene 3 objetivos. El primero y más importante es la necesidad de por lo menos 45,000 patriotas, que deben ser las mejores ecuatorianas y ecuatorianos del país, que son los que nos van a garantizar recuperar la democracia en el Ecuador. Estas 45,000 personas son las que deben estar en las mesas electorales. Uno por cada mesa. Uno por cada mesa. Ojalá 90,000 para tener 2 por cada mesa. Ojalá 180,000 para tener 4 por cada mesa. Ojalá 360,000. Ojalá más. ¿No es cierto? A estas personas, en este primer objetivo, nosotros les estamos capacitando. Ah, ustedes ya tienen esas 45,000 personas. No tenemos. O sea, no tenemos. O sea, se va sumando la gente. Ya. Pero estamos, cada vez que tenemos la oportunidad de a través de un medio de comunicación, convocándole a la ciudadanía y diciéndole, miren, ante la duda, lo que aquí estamos diciéndoles es dediquemos un día de nuestra vida, un día en este año, que es el 19 de febrero, a hacer control electoral. A esas personas que se deciden y a esas personas que quieren un cambio y que únicamente el cambio lo vamos a lograr si bloqueamos el fraude. A esas personas lo que les estamos haciendo es capacitarles. ¿Qué tienen que hacer? Entregándoles un instructivo, un instructivo que tiene 2 partes. Una primera parte que está todo lo que hay que realizar ese día, desde las 6 de la mañana hasta salir con el acta de escrutinio. Todo lo que hay que vigilar, todo lo que hay que revisar, todo lo que hay que supervisar. Una vez que salen en la primera parte consta todas esas acciones. La segunda parte de este instructivo, ahí están transcritos todos los artículos de la ley de elecciones que garantizan hacer ese trabajo. Ahí está establecido todo ese articulado. Estas personas pueden acercarse a cualquier, en este caso, claro, esto no es partidista, pero lo estamos haciendo nosotros como Sociedad Patriótica. Hemos invitado también a todas las otras organizaciones políticas. Pueden venir a Sociedad Patriótica o pueden acercarse a otra organización política de su preferencia. Tienen que ellos vigilar entonces el acta, básicamente. Exacto, pero a estas personas primero tienen que registrarse con una organización política, que en este caso Sociedad Patriótica está abierto. Así no sean simpatizantes de Sociedad Patriótica, no es requisito ser simpatizantes de Sociedad Patriótica o querer votar por Sociedad Patriótica. A todos, así sean contrarios a nosotros. Acá el objetivo es controlar, pero a esas personas tienen que inscribirse, porque a esas personas hay que darles una acreditación. Una acreditación que es lo que les faculta estar en las mesas. No cualquier persona puede ir a hacer control en las mesas. Las organizaciones políticas tenemos esa facultad de darle de esta acreditación. A estas personas con esta acreditación, con la capacitación y con el instructivo, van a saber qué hacer todo el día de las elecciones. El segundo objetivo de este plan estratégico, una vez que se ha hecho este control en las mesas, el segundo objetivo es contar los votos nosotros mismos. Para eso tenemos ya diseñado un sistema de conteo de votos, un sistema que tiene un acceso desde un celular, un sistema que almacena la información en un servidor que está fuera del país, justamente por razones de seguridad se ha contratado un servidor externo en el que nos garantizan todas las medidas de seguridad frente a posibles ataques. Hacer su propio conteo entonces. Exacto. Sociedad Patriótica tendrá su propio conteo. Así es. Salen con el acta de escrutinio e inclusive este sistema tiene acceso desde un celular, tiene acceso desde una computadora también lógicamente que tenga acceso a internet y entonces con el celular podemos ingresar directamente los datos que van obteniendo del acta de escrutinio. Qué tan sencillo que es ahora con la tecnología, me imagino que del celular se toma la fotografía al acta e inmediatamente se la transmite. Así es, así es. Y un tercer objetivo es una página web que también ya está al aire, que lógicamente se le está dando más contenido, se la está perfeccionando, pero ya está al aire. Una página web que la dirección es www.defiendetuvoto.org y el objetivo principal de esta página es que el día de las elecciones, desde la primera acta que vaya siendo contabilizada, acta de escrutinio me refiero, van a estar los resultados publicados en esta página en tiempo web. Real. En tiempo real. Sale el acta y si es que el delegado de esa mesa tiene un celular, sale el acta inmediatamente, ingresa los resultados y esa acta va a estar publicada en esta página web.
para que el Ecuador entero pueda seguir los resultados de la Una pregunta, Gilmar. Este esfuerzo que están haciendo ustedes, que me imagino debe ser grande, por ser obviamente la operación también grande, lo está haciendo también el Movimiento Creo y Guillermo Lasso, reclutando exactamente los 45.000 ciudadanos que usted ha mencionado, uno por cada mesa electoral. ¿Por qué entonces no unir esfuerzos y no chocar? Porque finalmente a ambas organizaciones políticas les conviene lo mismo, que es controlar el voto. Sí, mire, ojalá nosotros, como lo venimos repitiendo, al menos nuestro sistema es abierto, lo hemos dicho, pueden hacer las auditorías, los exámenes, lo que quieran, cualquier técnico, cualquier ciudadano que lo quiera hacer para que vean la confiabilidad del sistema. Y lógicamente que a esto también les hemos invitado a todas las organizaciones políticas. Todas las organizaciones políticas están invitadas, no solamente que están invitadas, les estamos insistiendo que sean parte de este sistema, que armemos la estructura de control electoral, por último, cada quien por su lado, pero que centralicemos el conteo, que centralicemos el registro y la publicación de los resultados. Les hemos invitado y insistentemente volvemos a invitar a Creo y a todas las organizaciones políticas a que sumemos el esfuerzo y a que unifiquemos el esfuerzo. Insisto, al menos de nuestro sistema está abierto para que todos puedan participar, puedan revisar, puedan estar con técnicos permanentemente verificando la validez y la confiabilidad del sistema. Vamos a hacer en este momento una pausa, pero yo quisiera que en el segundo bloque conversemos respecto a los pasos que ha dado el CNE para el proceso, como por ejemplo la adquisición o la donación, mejor dicho, que hizo Corea de los escáneres, que según ellos transparenta aún más el conteo de votos, porque ahora no van a estar las juntas intermedias de procesos anteriores. Así que se lo quiero preguntar a usted, ingeniero, pero después de la pausa. En un instante regresamos con Marlon Puertas en Focus por Democracia M y Democracia TV. Sentimos lo que la gente siente, amor, desamor, alegrías inmensas. Decimos lo que la gente quiere, pasión, discusión, democráticamente, democracia, la radio de la gente. Democráticamente, la radio de la gente. Democracia, la radio de la gente. Democracia. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia. Solo noticias. Desde el Distrito Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente. Volvemos con Focus por Democracia M y Democracia TV. Algunas personas se han interesado en el problema del padrón electoral y uno de ellos también fue el señor William Murillo, un señor de Cuenca, que fue también secretario de Migrante en este gobierno, y ha desarrollado también un trabajo personal respecto a personas que no viven en el Ecuador, que han migrado, son migrantes porque esa es su área de especialización, y sin embargo aparecen como que han votado. Esa denuncia también se presentó hace algunos meses atrás. Tampoco entiendo que hubo alguna repercusión o seguimiento o investigación que llegue a determinar algún tipo de responsabilidad o por lo menos corrección en el asunto. El CNE se ha empeñado en demostrar que el proceso de ahora va a ser mucho más ágil. Recibieron recién como donación unos escáneres de parte de Corea del Sur. Dicen que con los escáneres la transmisión va a ser inmediata de los resultados, que no va a hacer falta las juntas intermedias que también se usaron en procesos anteriores y que por lo tanto, pues, temprano, prácticamente 9, 10 de la noche son las horas que se han dado como expectativa, habrá ya los primeros resultados. Entonces no hay de qué preocuparse, ingeniero Marroquín. ¿Usted qué dice al respecto?
A ver, en los procesos electorales, de acuerdo a la acreditación, hizo que tanta gala hizo el Consejo Nacional Electoral de que los procesos están garantizados por el tema de la acreditación ISO. Y en esta norma son 8 los procesos. Pero para efectos prácticos de las auditorías a las que fuimos invitados, solamente se iban a revisar 5 de los 8 procesos. Y en este caso particular, el tema de la transmisión de datos, el tema de la captura de la información y el tema, dejemos de un lado la parte logística, que es la parte del conteo, la parte de llenar el acta. Vamos a la siguiente etapa. Entonces, en esa parte también nosotros preocupados porque la duda, si no han corregido lo evidente, ¿qué garantía tenemos de que lo que viene va a ser transparente? Entonces, antes de fin de año, personalmente y en la calidad de candidato que soy ahora, la ley nos faculta a que tenemos veeduría y control a cualquier organismo electoral. Y dentro de los organismos están estas instituciones que en este caso son la parte operativa de estos procesos de la norma ISO. Y he solicitado que me permitan auditar el código fuente del proceso de escrutinio, que me permitan auditar el proceso de captura de imágenes. ¿Y por qué aclaro esto? Porque da la duda de que con el escáner, ¿quién nos quita que vía software se toma la imagen, pero vía software se ponen los datos en la imagen? Y esto es muy factible de hacerlo. Como técnico le digo. Y eso implica un cambio en las cifras y eso implica de que, por ejemplo, que para la lista 1, por poner el ejemplo, lista 1, lista 2, lista 3 o ABC, pues en el papel conste 20 y que vía software el rato de digitalizar el documento se ha cambiado y en vez de 1 conste 100. ¿Se puede hacer eso? Y claro. Vía digital se puede hacer maravillas. Entonces, vía software se puede hacer esto. He solicitado que me permitan auditar el código fuente del proceso de captura de las imágenes y al proceso de transmisión de datos. Hemos hecho esta petición por escrito, que está ingresada y que ya van a ser 15 días y el Consejo Nacional Electoral hasta hoy no nos responde, ni nos autoriza. No le han dicho que sí. También se firmó recientemente un contrato con una empresa de telecomunicaciones por el tema de transmisión de datos, una empresa que de alguna manera tiene cierta afinidad, por decirlo de alguna manera, con el régimen. Justamente parte de esa petición es poder hacer la inspección in situ de que la calidad de la transmisión de datos, porque, bueno, son los medios físicos los que están contratando, no el procesamiento de datos, hay que aclarar, ¿no? Ajá. Sino el medio físico, es la vía por donde van a transmitir los datos. Pero en todo caso que nos permitan también verificar y ver si cumplen la normativa y los estándares de calidad que este tipo de procesos requiere. Entonces hemos solicitado, no nos han contestado. Y es obvio que vamos a dar unos días más para ver si es que tienen la voluntad de permitirnos observar desde el punto de vista técnico. Y si no, volveremos a insistir, pero ya con otro tipo de acciones. Hasta llegar a la denuncia en la OEA. En la OEA. Esto no puede la OEA va a mandar un equipo de observadores, entiendo. Sí. Está eso aprobado y llegarán días previos, me imagino, a las elecciones para que se pueda justamente plantear este tipo de denuncias. Está claro, pero el asunto es que tenemos que darle el insumo para que la OEA o los observadores vengan a observar, porque una cosa es observar en general, como cuando aprobaron el tema del padrón electoral, trajeron 2 observadores, un peruano y uno de Paraguay, creo que fue. Pero los señores solo observaron y dijeron, todo está bien, porque no conocían de las inconsistencias. Claro, ven por afuerita nada más. Porque a nosotros, como auditores en este momento acreditados, no nos invitaron para hacer este escrutinio público y dar fe y decir, a ver, los muertos famosos ya no constan, los guerrilleros famosos ya no constan, los dobles cédulas no constan. Entonces, ¿por qué a nosotros no nos invitaron? Siendo delegados de las organizaciones políticas. Y también, por eso el día 14 es que renuncié públicamente y motivé la renuncia a este proceso de auditorías, porque me sentí utilizado por el CNE. Y es obvio, porque ellos en cadena nacional dijeron que las organizaciones políticas hemos participado de las auditorías y que todo está bien, está perfecto, porque los auditores no han dicho nada. Y eso es falso. Nunca nos permitieron hacer una auditoría. ¿Cuántos auditores eran ustedes? Cuando nos acreditamos el día 21 de marzo, ingresamos 10 auditores por las organizaciones nacionales. Unos 4 o 5 por las organizaciones locales, digamos, peninsulares, qué sé yo. ¿Y el resto de auditores qué ha dicho de esto? El único que ha salido al frente a dar estas denuncias es usted, no se ve nadie más. A ver, en su momento el doctor Enrique Mafla
que fue el delegado, o es el delegado todavía de Sociedad Patriótica para el tema de las auditorías, fue uno de los primeros críticos al sistema. Desde el primer día que nos instalamos, el ingeniero José Cabrera, que es el delegado del Partido Social Cristiano, también ha sido crítico al tema, porque no nos han permitido. El ingeniero Ron de Creo, también crítico al sistema, y en mi caso particular que... no ha sido usted el único, pero bueno, usted es el que ha tenido más fuerza en todo caso. En todo caso, el tema es que hemos tenido, digamos que la valentía de enfrentar al poder, porque esto es una decisión, solo, sin el respaldo de nadie, porque en ese momento no teníamos ningún tipo de respaldo, simplemente nos hizo la motivación de la conciencia y de no ser cómplice de un fraude. Eso es todo, o sea, simplemente lo que dije, señor, yo no puedo avalar algo que no es, que es lo que dije públicamente. Y por eso se fue. Gilmar, ¿qué le parece a usted las últimas cifras que dan las encuestas respecto al margen de indecisos que todavía se mantiene en el país? Se habla del 50%, o tal vez inclusive un poco más. Pero esa cantidad de electores, que estamos hablando prácticamente de la mitad, ¿no le llama a usted la atención que a estas alturas, que falta un poco más de un mes para las elecciones, todavía se mantenga? Y el rato de la hora, ese espacio va a haber de maniobra para quien quiera sacar ventaja de alguna forma el día de las elecciones. Me refiero, cualquier cifra de encuesta ahora puede variar con ese porcentaje de indecisos. De manera que cualquier resultado que se presente al día siguiente dirán, bueno, esos son los resultados porque los indecisos a última hora decidieron su voto. ¿Ha pensado tal vez en esa posibilidad también de ese porcentaje inmenso de indecisos que todavía se mantienen según las encuestas? Sí, primero permítame en el tema encuestas recordar cuál es nuestro criterio particular, ¿no? Como organización política. A usted le han ido mal siempre en las encuestas. Exactamente, y hemos dicho, ¿no? Que y se ha confirmado eso. Las encuestadoras son empresas privadas, son negocios privados que viven justamente de encuestas y hacen su agosto en los procesos electorales. Y no solamente aquí en el país. Mire, recientemente en las elecciones de Estados Unidos, según las encuestas ganaba Hillary Clinton, terminó ganando el señor Trump. En Colombia, según las encuestas, supuestamente ganaba 2-1 y en algunos casos hasta 3-1 el sí, terminó ganando el no. Y así en varios países, acá en nuestro país. En el 2006, para hablar del caso personal, ahí me ponían 0 en las encuestas. 0, no me invitaron a los debates, no me invitaban a entrevistas, porque decían, no, por este señor no va a votar nadie. ¿Para qué perdemos el tiempo? Quedamos terceros, ¿no? Nos ponían al último del último. O sea, 2006, ¿usted no estuvo en el debate de la Cámara de Comercio? No, y terminé tercero, supuestamente. ¿Y por qué no estuvo? ¿No lo invitaron o no fue? Porque no me invitaron, pues, no solamente a ese debate, a otros debates y a otras entrevistas. ¿No lo tomaron en cuenta? No, porque decían que según las encuestas yo tenía el 0%. Bueno, pero tienen un amigo encuestador ustedes, que es el señor Polibio Córdoba. No, ningún amigo. Y discúlpeme la palabra y a los televidentes. O sea, mire, las encuestas, y discúlpeme que así lo diga, al menos en nuestro país, es una sinvergüencería. Y ecuatorianas y ecuatorianos, no podemos aquí en el Ecuador seguir votando por lo que nos dicen las encuestas. Qué grave. Y ese es el problema que hemos vivido aquí en el Ecuador. Seguir votando inducidos por una mentira. Por estas encuestadoras que yo diría hasta son inmorales porque esa mentira lo hacen a cambio de dinero. Y los candidatos que se prestan para eso, para empezar, ya no están siendo honestos. Entonces que por favor los ciudadanos y ciudadanas no se dejen influenciar por las encuestas. Miren, porque posiblemente para empezar están votando por un candidato deshonesto, que acepte esas encuestas mentirosas. Que son mentirosas. Miren las encuestas actualmente. En lo único que coinciden es de que el 50% o más están de indecisos. ¿Y usted cree que es así? Usted todavía que ha hecho también sus recorridos, me imagino, en una campaña. Mire, ¿cuál es la percepción que usted tiene? ¿La gente realmente no sabe por quién va a votar? ¿No tiene por quién votar? Mire, más que eso, yo diría que hay sobredimensionamiento de algunos candidatos. Por ejemplo, ¿cómo explicamos que una encuesta al candidato de gobierno dice que tiene 44%? La otra encuestadora dice que tiene 28%. Es decir, casi 20 puntos de diferencia. ¿Cuál? O sea, ¿cuál de las dos mienten? Le aseguro que las dos mienten, al menos pienso yo, que las dos mienten. Asimismo, en el otro caso, hay una encuestadora que le pone segundo a algún candidato.
La otra encuestadora a ese mismo candidato le pone tercero. Sí. Y a la candidata que está tercera le pone segunda. O sea, ¿quién miente? Sí, sí. Alguien miente. O sea, La mire, verdad es que... conclusión, por favor. Y esto para los ecuatorianos, ¿no? O sea, conclusión, no podemos seguir aquí en nuestro país votando por la inducción de empresas mentirosas, de personas mentirosas, de inmorales que nos quieren inducir a una votación. Por eso es que hemos terminado, al menos últimamente, eligiendo terriblemente mal en nuestro país. Esta vez hay que votar a conciencia, al menos del llamado que estamos haciendo nosotros los ecuatorianos, que conozcan al candidato, que analicen al candidato. Es mentira que tal o cual está ganando de acuerdo a estas encuestas. Inclusive revisen los datos que nos presentan las encuestadoras de uno y otro candidato. Son mentiras, porque ninguna coincide. Todas varían. Es lo mismo que en el año 2006. En el año 2006, ahí sí coincidían, mire. Pero coincidían, yo diría, perversamente. Todas las encuestadoras, los últimos 2 meses, al menos en el año 2006, de las elecciones, coincidían que la final o la segunda vuelta era entre el candidato Correa y el candidato León Roldós. Inclusive a Álvaro Noboa le ponían tercero, con el 11%, con el 10%. Y el resultado final fue que Álvaro Noboa terminó primero, Correa segundo, al candidato que le ponían segundo terminó cuarto, porque yo terminé tercero, que estaba al último. Yo eso era lo más todavía, no justificable, injustificable, porque eso no es error, eso no es equivocación, eso es mala fe. En todo eso caso, respecto a la manipulación que ustedes denuncian públicamente que se está fraguando respecto a las elecciones de 2019, respecto a eso es que yo les hago la pregunta del porcentaje de indecisión, claro, que da en un espacio de maniobra para que nadie reclame al día siguiente. Entonces, a eso iba dirigida mi pregunta, justamente porque ustedes están detectando que se están dando algunos pasos conducentes, según incluso el ingeniero Marroquín, a concretar un fraude. Exacto. Entonces... Perdón, mire, sí, justamente, y sí, se me pasó la idea, pero estas encuestadoras inclusive se prestan o crean el escenario para el fraude. Y estas encuestadoras son también las responsables de lo que estamos viviendo ahora acá en el Ecuador. Inclusive, ojalá, si volvemos a la democracia, las encuestadoras también tendrían que responder por lo que estamos viviendo en este momento los ecuatorianos. Porque son los que han creado este escenario, claro, con esas información que presentan y con ese nivel altísimo de indecisión que aturden más, ¿no? Yo creo que la gente queda un poco más confundida después de ver esos resultados, porque en efecto una pone segundo a alguien, una pone tercera al otro, otros ni lo ponen, unos le ponen porcentaje altísimo al candidato al gobierno, otros menos. Entonces, en realidad sí la gente termina mucho más confundida. Y los números no cuadran, ¿no? Y encima no hay... Porque si sumamos 44% uno, ejemplo, ¿no? Le dan por ahí el otro el 17, 16. Ahí nomás está más de 50%. ¿Y dónde queda el 50% de indecisos? Entonces deberían de ser más honestas las encuestadoras y decir, del 50% que es gente que hemos podido saber que va a votar, o sea, teniendo definida su votación, de este 50%, tanto es para un candidato. Y ahí es obvio que se desmorona la proyección, porque ya no es del 44, el 42 o el 27. Además tenemos esos errores. Entonces, ¿qué se va a hacer? Porque ya estamos a poco más de un mes de las elecciones, Gilmar, y no parece que la Fiscalía va a tomar mayor asunto en el tema. No parece que el CNE también adopte ninguna resolución que cambie el sentido, el destino de estas elecciones. Entonces ustedes se van a someter a unas elecciones en las que además yo los veo un poco solos. No veo que otros partidos políticos se preocupen de este tema como lo viene haciendo Sociedad Patriótica, y no de ahora, de hace mucho tiempo. Entonces se van a quedar como que los llaneros solitarios reclamando fraude, y van a decir, no le hagan caso a estos loquitos, perdieron, son malos perdedores. ¿Qué va a pasar? Exactamente. Nosotros, mire, vamos a agotar todos nuestros esfuerzos. Tenemos un plan estratégico establecido, estamos trabajando alrededor de ese plan estratégico, estamos convocando a los ciudadanos. Por lo menos, mire, si es que se da el fraude y se consolida aquí la dictadura correísta, por lo menos nosotros nos quedará la satisfacción de que agotamos todo lo posible, todo el esfuerzo posible, y lo vamos a hacer hasta el último minuto, convocando, invitando a la ciudadanía que participe, porque el que no participa se va a arrepentir más. Por lo menos los que hagamos el intento de bloquear esto, que si logramos hacerlo, que sí es muy posible, son 45,000 personas,
Le aseguro que más del 50% de ecuatorianos quieren un cambio. Esas personas que quieren un cambio, la única forma es haciendo control electoral. Y que se beneficie y gane el que más respaldo tenga. Al menos nosotros vamos a seguir con este trabajo. Yo además quiero informarles que no soy candidato a nada, justamente para tener esa libertad y poder concentrarme al 100%. ¿Y usted va a dirigir este proceso? Al menos en el partido nuestro lo estoy dirigiendo yo, dejando la apertura total. Tenemos mañana y los próximos días con ciudadanos que han formado frentes de defensa del voto, independientes, que ya nos han invitado. Estamos acudiendo a esas reuniones. Sí está habiendo una respuesta positiva de la ciudadanía y pues mientras vaya subiendo esa colaboración y ese apoyo, se va a poder consolidar esta estructura, que es lo más importante, pues, y lograr bloquear ese fraude. Esa es la primera acción. Y la segunda, mire, nuevamente, permítame repetirlo, que los ciudadanos no se dejen influenciar por mentirosos, o sea, no se dejen inducir al voto por encuestas mentirosas. Y acabemos con eso. No podemos aquí en el Ecuador, mire, ya estamos viendo en Colombia, en Estados Unidos, que ya la gente no se influencia por estas empresas privadas mañosas que son las encuestadoras. Votemos a conciencia, que si bloqueamos el fraude, con seguridad va a haber segunda vuelta. Y habrá una segunda vuelta con los candidatos que más respaldo tengan. Y con seguridad que si votamos a conciencia, será con los dos mejores candidatos. Pero tenemos que hacer. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Sí, mire, definitivamente el Consejo Electoral no va a hacer nada. Ellos tienen la orden, la consigna de favorecer al partido oficialista. Y ninguno de los otros organismos de control va a hacer absolutamente nada. Nos toca a los ciudadanos defender la votación y con eso recuperar la democracia. Nosotros vamos a seguir trabajando. Como digo, mañana tenemos una reunión, por ejemplo, en Guayaquil, con un frente de defensa independiente, de frente de defensa de la votación, y así se están organizando varios frentes, varios ciudadanos que están con esa inquietud de hacer esta defensa de la votación. Como digo, esperamos que ojalá no sean solamente los 45,000, ojalá sean mucho más. 360,000 para tener 8, porque cada candidato a la presidencia tiene la posibilidad de tener sus delegados en las mesas. Y hay organizaciones ciudadanas como Participación Ciudadana, justamente de aquí de Quito, que dirige Rudy Hidalgo, que es una también de las que ha demostrado preocupación e interés en vigilar, en llevar adelante auditorías del proceso electoral. Ingeniero Marroquín, yo como técnico que es usted le pregunto, ¿qué es lo que hay que hacer? Aparentemente aquí ya no va a haber tiempo para hacer mucho, en realidad, un cambio, pero a futuro, para las siguientes elecciones en Ecuador, ¿qué es lo principal que se tiene que hacer para ya tener un proceso lo más limpio posible, por lo menos en el tema del padrón? A ver, el primer paso, y es obvio como técnico y por la experiencia ya vivida, es primero depurar la base de datos del registro civil. Y ese es un proceso relativamente trivial porque los datos ya los tienen. Personalmente les entregamos el 29 de marzo. ¿Qué se necesita? ¿Una decisión política de hacerlo? Una decisión política de coger y decir, el 1.000.000 de datos que tenemos identificados, 1.000.000 de datos, en 3 horas están fuera del 1.000.000 de datos están identificados como inconsistentes. Están identificados como inconsistentes. Entonces eso es un proceso de 3 horas, que yo no sé por qué se demoraron casi un año, hablemos desde marzo que se les entregó hasta febrero, que es, es un año, ¿no? Sí. Y tenían toda la oportunidad de comunicar a la ciudadanía, de convocar y decir, señores, si ustedes tienen un familiar fallecido, comuniquen para darle de baja, si es que no estuviera dado de baja. Señores, que por un error tengan doble número de cédula, bueno, digamos que no es nuestra obligación como registro civil, pero que la ciudadanía comunique. Entonces, solución, ingeniero, porque yo lo escuché esto en algún lugar, convocando a los ecuatorianos a sacar todos nuevamente cédula. ¿No se soluciona eso así de un solo plumazo? Bueno, en todo caso, esa es una de las soluciones que se ha venido dando dentro del programa de modernización. Es obvio que ahora se ufanan diciendo que el 75% aproximado tiene ya fotografía, pero es porque ese 75% de personas del padrón es que se han recedulado. Y claro, como el proceso AFIS que te permite identificar de manera única las huellas dactilares, automáticamente me refiero. Entonces ahí sí, es un filtro para que no haya doble número de cédula a la misma persona. Ya. Entonces sí se da. Pero ¿qué pasa con el otro 25%? Y que vamos en números, y en números cuadran con los valores que estamos denunciando, que son inconsistentes, o que el padrón está inflado. Sí sería una solución en todo caso, volver a cedularnos todos,
aquí ya las cédulas que tenemos no van a servir, así que vamos nuevamente todos. Pero verificando el antecedente también, ¿no? Porque ese es un detalle, porque puedo venir extranjero y me aparezco como ecuatoriano, como también se ha denunciado y se ha evidenciado en este informe pericial que se lo presentó el 23 de noviembre, que ciudadanos extranjeros constan como nacidos en el Ecuador. Entonces también, o sea, primero verificando el antecedente, es decir, una especie de genealogía, porque eso la máquina nos permite armarlo en cuestión de segundos. Entonces decir, sí, tu papá, tu mamá, allá listo, si eres ecuatoriano, ahora sí, te doy fe de que eres ecuatoriano. Y con eso creo que se terminaría esto. Esperemos que ese proceso se dé finalmente ya en un nuevo gobierno interesado, en una Fiscalía General interesada también en descubrir si efectivamente se cometieron delitos electorales y fraudes definitivamente. Hablemos de eso. También, ¿no? Y un CNE también que no dependa de una voluntad omnímona que deriva de un solo partido o movimiento político. Así que les agradezco al ingeniero al capitán, ingeniero Gilmar Gutiérrez, el ingeniero marroquín Néstor, por darnos sus conceptos y por alertarnos sobre lo que podría ocurrir el próximo 19 de febrero en las elecciones. Y lo principal es garantizar la voluntad de los ecuatorianos, que acertada o no, pues finalmente es lo que es la democracia, y así funcionan las reglas del juego en nuestro sistema. Así que gracias amigos por su atención, nos veremos en un nuevo programa.